Bueno, listo. Chicos, la clase pasada quedó pendiente el ejercicio número 8. Habíamos dicho que hoy íbamos a destinar unos 5 o 10 minutitos para las dudas que tengan y después comenzamos con los temas nuevos. ¿Lo han podido resolver? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Algo que quieren que veamos? ¿Cómo vienen con los ejercicios? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo Hola, andan todos? Lupe. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Les decía a los chicos que la clase pasada había quedado pendiente el ejercicio 8, que si tenían alguna duda, le destinábamos ahora 5 o 10 minutitos para verlo y después comenzamos con los temas nuevos. Exacto. Chicos, ¿no hay dudas? ¿Lo han intentado hacer o no? Hola, profe. Sinceramente me enfoqué en el final de ayer y no lo hice al ejercicio. Así que me quedo sin hacer. Perfecto. ¿Alguien lo intentó hacer y se le planteó algún inconveniente? María Belén nos pone en el chat que no pudo resolverlo, pero no sé si no pudiste porque no tuviste tiempo o porque se te planteó algún problema, María Belén. Claro, Bueno, lo que podemos hacer, Mati, es dejarla pendiente. Cualquier cosa lo pueden consultar en alguna de las otras clases, ¿sí? Para que ustedes lo traten de resolver. Hoy vamos a resolver otras actividades que hay una que puede llegar a ser un poquito similar. Así que lo dejamos así, lo pueden resolver ustedes, ¿les parece? Y cualquier consulta nos hacen la consulta en otra de las clases, no hay problema. Digo porque hay varios que no lo pudieron ver. dale, hagamos Vale, así, Lucas. dale, Mati. Bueno, vamos a comenzar entonces con las actividades de la clase de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve bien, Mati. Perfecto. Chicos, a ustedes les han subido un video con el tema series que dictaron la profe Sonia y el profesor Juan. Y vamos a comenzar con las actividades de estos nuevos contenidos. Comenzamos con la definición de serie. En el teórico ustedes han visto que una serie es la suma de los infinitos términos de una sucesión y lo vamos a denotar como observamos acá, el A sub 1 más el A sub 2 más el A sub 3 más puntos suspensivos A sub n más puntos suspensivos. A diferencia de las sucesiones, observamos que los términos acá están sumando entre sí. En las sucesiones nosotros teníamos a los términos separados por una coma, si recuerdan. Vamos a observar que el A sub 1 es el primer término de esta serie, el A sub 2 es el segundo, el A sub 3 el tercero, y así sucesivamente. El término enésimo, o el término general, es el A sub n, el que observamos acá.
y es el que nos va a indicar la ley de formación de los términos de nuestra serie. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. Bueno, perfecto. Entonces, dijimos que una serie es la suma de los infinitos términos de una sucesión. Esa serie va a ser convergente o converge si el límite, como observan acá, no me está corriendo, ahí está. Si el límite del S sub n para cuando n tiende a infinito es igual al límite de nuestra sumatoria de los a sub k para cuando k va desde 1 a n. Y es igual a S. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá que ustedes han visto en el teórico? Para calcular cuál es el valor de nuestra serie, cuál es la suma de nuestra serie, lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los S sub n, que son las sumas parciales de cada uno de nuestros términos, en donde el S sub 1 va a ser igual a la sub 1, el S sub 2 va a ser igual a la sub 1 más a la sub 2, y así sucesivamente. Entonces, nuestro término general de esa suma parcial va a ser el a sub n. Cuando nosotros le tomamos el límite para cuando n tiende a infinito, vamos a obtener cuál es el resultado o el valor de nuestra serie. Y nuestra serie va a ser convergente si tiende a un valor finito, y la serie diverge si tiende a un valor infinito. ¿Tá? Eso es teórico, lo han visto en el video que les han subido. Acá observamos que para formar una serie se necesitan dos operaciones. Por un lado tenemos la suma y por otro lado calculamos el límite. Bueno, vamos con las actividades. Vamos con la actividad número 9. La actividad número 9 tiene 4 ejercicios, 4 incisos. Vamos a ver el inciso 1. En el inciso 1 tenemos la siguiente serie. El sumatorio, para cuando n va desde 1 a infinito, de 3n al cuadrado sobre 7n al cuadrado más 1. Vamos a proyectar esto a ver si... Ahí está. ¿Cuál es, chicos, el enésimo término de nuestra serie? El 3n al cuadrado sobre 7n al cuadrado más 1. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Vamos? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que determinar si nuestra serie converge o diverge según el criterio general de divergencia. ¿Ustedes han visto ya en el teórico cuál era ese criterio general de divergencia? ¿Qué nos decía? No era el de... Si que evaluábamos. El criterio general de divergencia nos decía que si al tomarle el límite para cuando n tiende a infinito al término enésimo, este término era diferente de 0, nuestra serie era divergente. Por el contrario, si nuestro límite era igual a 0, no podíamos definir si nuestra serie era
divergente o si nuestra serie converge. ¿Ah? Ese era el criterio general de divergencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, obtener el enésimo término, que en este lugar dijimos, en este inciso dijimos que era el 3n al cuadrado sobre 7n al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Calcular el límite. Calculamos el límite, ese enésimo término, para cuando n tiende a infinito. Vamos a ir viendo cómo resolvemos este límite. Tenemos el límite para cuando n tiende a infinito de 3n al cuadrado sobre 7n al cuadrado más 1. Cuando realizamos la operación de paso al límite, ¿qué ocurre? Nos da una indeterminación. Nos da una indeterminación, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué hacíamos en este caso? ¿Qué teníamos que aplicar? L'Hopital. Perfecto. ¿Cómo la aplicábamos? ¿Qué era lo que hacíamos? Derivando. Derivamos nuestra fracción, las funciones de nuestra fracción. En el numerador, la derivada nos va a quedar 6n, y en el denominador nos va a quedar 14n. 14. Realizamos nuevamente la operación de paso al límite. ¿Qué ocurre en este caso? Nos da 3 séptimos. Estamos acá, en esta parte, cuando nosotros hacemos el paso al límite de 6n, Nos ¿qué da otra ocurre? indeterminación. Nos queda nuevamente una indeterminación. Claro, volvemos a utilizar L'Hopital. Aplicamos nuevamente el L'Hopital. Entonces, derivamos nuevamente nuestra fracción y nos queda 6 sobre 14, lo cual puede ser simplificado y nos queda 3 séptimos. Según el criterio general de divergencia, ¿qué ocurre con nuestra serie del inciso 1? Si daba distinto de 0, diverge. Claro, como el límite, el límite para cuando n tiende a infinito de a sub n es diferente de 0, el criterio general nos dice que esta serie diverge. ¿Está claro? Sí. Siempre que sea diferente de 0, el límite para cuando n tiende a infinito del término enésimo, nuestra serie diverge. Por el contrario, dijimos que si era igual a 0, no podíamos concluir. Vamos con el siguiente inciso. A ver acá. Ahí está. El inciso 2. Tenemos la serie sumatorio para cuando n va desde 1 a infinito de 3 medios elevado a la n. ¿Cuál es el enésimo término? N. ¿Cómo? No se escuchó, perdón. 3 medios a la n. 3 medios a la n. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el límite. Cuando n tiende a infinito del enésimo término. Perfecto. Le calculamos el límite y observamos que nuestro límite es igual a infinito. Por lo tanto, teniendo en cuenta el criterio general de la divergencia, podemos concluir que nuestra serie diverge. Este es más sencillo porque obtenemos rápidamente el límite. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. ¿Tienen en claro qué significa que la serie converge o diverge? A lo mejor si aún no vieron
el teórico no tuvieron tiempo de ver el video, el hecho de que nuestra serie converja a un valor significa que al sumar esos infinitos términos, el resultado de esa suma va a ser un valor finito. Por el contrario, diverge si esa sumatoria no tiende a un valor finito, o sea, tiende al infinito. Nosotros estamos tratando acá de determinar si nuestra serie converge o diverge utilizando el criterio general de divergencia, en donde lo que hacemos es calcularle el límite al enésimo término y si ese límite da como resultado un valor diferente a 0, nosotros ya determinamos que nuestra serie diverge. Y si da un valor igual a 0, no podemos concluir. Puede ser divergente o puede no ser divergente. O sea, vamos con el ejercicio número 4. En el ejercicio, en el inciso 4, tenemos el sumatorio para cuando n va desde 1 a infinito, de 2n más 1 sobre n al cuadrado más 2. Ustedes ahí ya están viendo cuál es el enésimo término. Nuestro enésimo término es 2n más 1 sobre n al cuadrado más 2. ¿Qué hacemos? Calculamos el límite, dijimos. ¿Cuál es el resultado de calcular ese límite? Una indeterminación. Una indeterminación, infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hopital. Perfecto. ¿Qué ocurre cuando aplicamos la regla del L'Hopital? El límite tiende a 0. Cuando n tiende a infinito, del enésimo término ya con L'Hopital aplicado, nos da 0. Así es. ¿Cómo obtenemos esto? Derivamos el numerador. La derivada de nuestro numerador es 2. La derivada de nuestro denominador es 2 a la n. Realizamos la operación de paso al límite. Cuando realizamos esa operación de paso al límite nos queda 2 en el numerador e infinito en nuestro denominador. En el límite, recuerden esto chicos, en la operación de paso al límite, un valor finito sobre infinito nos da como resultado 0. Si no estamos realizando la operación de paso al límite, esa división no está definida. ¿Está claro? Solamente en la operación de paso al límite el resultado es 0. ¿Qué ocurre? Como nuestro límite es 0, ¿qué podemos concluir? Que converge. ¿Seguro? Sí, ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que si el límite para cuando n tiende a infinito del enésimo término era diferente de 0, nuestra serie diverge. Cuando es 0, no podemos concluir con respecto al carácter de la serie. Puede ocurrir que la serie converja o diverja. Ustedes en el teórico tienen ejemplos en donde el enésimo término, el límite para cuando n tiende a infinito el enésimo término es 0 y la serie diverge. Déjenme ver si lo encuentro, a ver.
El caso es el caso de esa, ¿cómo se llama? Que es única, es una serie única. El ejemplo decís, Sí, la serie armónica. armónica. Lo tienen acá en el teórico. ¿Lo vieron cuando lo vieron en el teórico el otro día? Debe estar en el Power, Mati, ¿sí, no? El ejemplo, el contraejemplo, digamos. Porque recuerden que ustedes, cuando introducen el tema, tienen el criterio del enésimo término, donde ustedes dicen, si la sumatoria, debe estar por ahí, a ver si lo pones, Mati. Un poquito más arriba. ¿El Power querés que te muestre? No, pone ahí el teórico ya que está, subí un poquito, que le quería recordar lo que ellos vieron en el teórico. Un poquito más arriba. Bien, cuando empiece el tema. A ver. El criterio general. Está en la página 19. Ahí. Fíjense, chicos, que esto es lo que les estaba diciendo Matías y que ustedes lo vieron en el teórico el otro día. ¿Se acuerdan cuando la profe Sonia les decía? Ustedes tienen el criterio del enésimo término que establece que cuando una serie converge, es decir, el sumatorio que va de n a infinito de a sub n converge, nosotros sabemos que converge, entonces el límite, cuando n tiende a infinito de ese a sub n, va a ser igual a 0. Pero ¿se acuerdan que ella decía que la recíproca de ese enunciado no se da? ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos el caso, el ejemplo que vimos recién con Mati, en donde el límite, cuando n tiende a infinito, de ese a sub n, que en este caso era 2 sobre 2n, ¿puede ser? No me acuerdo del ejemplo. Sí. Tiende a 0, pero sin embargo no podemos concluir sobre la convergencia o no de la serie, porque no conocemos el carácter, tenemos que buscar otro criterio. Y fíjense que justo ahí abajo tienen el contraejemplo, porque ustedes para demostrar, ¿sí?, tienen que buscar un contraejemplo. ¿Qué significa? Que con la serie que se llama armónica, porque es la 1 sobre n, ¿sí? Cuando ustedes toman límite para ese término general, tiende a 0. Sin embargo, esa serie particularmente, esa serie es divergente, ¿sí? Entonces es un contraejemplo de lo que dijimos arriba. Por eso la recíproca no se da. ¿Se entiende eso, chicos? Era un poquito para que recordaran que por ahí no pudieron ver el video, entonces Claro. quizás esto es nuevo. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Entonces, ¿cómo determinamos si diverge o converge esta? Bueno, ahora vamos a ver otros criterios que nos van a permitir determinar eso. Acá nosotros estamos aplicando el criterio general de divergencia, en donde lo único que vamos a poder definir es si la serie diverge para el caso en el que el límite, cuando le tomamos el límite para cuando n tiende a infinito al enésimo término, nos da un valor diferente de 0. Si nos da un valor diferente de 0, nosotros ya sabemos que esa serie diverge. Si nos da un valor igual que 0, vamos a ir a utilizar algún otro criterio de los que vamos a ver. Perfecto. Pero ese es uno de los criterios más sencillos de utilizar, más rápido, con el cual ustedes rápidamente pueden saber si la serie diverge o no. Si da diferente de 0, diverge. Si da igual que 0, vamos a utilizar otro criterio. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a... Yo no estoy viendo, Lucre, el chat, no sé si hay alguna duda. Ahí leo, dame un segundo. Ahí María Belén hizo una consulta, que la verdad que no te tenía en la presentación, no había visto el chat, pero María Belén, no sé si querés desactivar el micrófono y contarnos dónde era la duda. ¿Es lo mismo en las sucesiones y en las series el tema de convergencia o divergencia? No sé a qué te referís, pero los criterios son distintos. Vamos a ver. No sé
en una serie nos pregunta si es el mismo el criterio. Por eso quería ver porque lo hizo la pregunta hace rato. Eso. Bien. Esa era la duda, si eran los mismos criterios. No, vos tenés un criterio para determinar la convergencia de una sucesión. ¿Sí? ¿Cuál era? Tomando límite, el que trabajamos en la clase pasada. ¿Cuál era? ¿O cómo ustedes encontraban la convergencia de una sucesión? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que quiera contarnos? Si cuando el límite tendía a infinito, daba un número finito y determinado, converge. Y si tendía a infinito, diverge. ¿Era así o no? Entonces, en una sucesión, si nosotros tenemos una sucesión, cuando tomamos límites para cuando n tiende a infinito, ese término general, si tiende a un valor finito y determinado, decíamos que esa sucesión converge. ¿Sí? Si no existía el límite, la sucesión era divergente. Ojo con confundirse con los criterios de serie, ¿está bien? ¿Cómo, de qué otra manera podemos saber si la sucesión era convergente? Habíamos visto un teorema. Decíamos, si la sucesión era monótona y acotada, era convergente. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que trabajamos la clase pasada. Ahora en series, fíjense que lo que estamos analizando, también analizamos la convergencia y divergencia de las series, pero los criterios son distintos. Porque ahora, si yo tomo el límite en serie de ese término general, fíjense que es lo que decíamos antes, si tiende a 0, por ejemplo, ese valor finito y determinado, ¿podemos determinar si la serie es convergente o no? Para eso estamos viendo los distintos criterios en donde podemos determinar si esa serie es convergente o no. ¿Sí? Y uno de los criterios que vimos, lo vimos recién con Mati, y ahora vamos a ver otro de los criterios que vieron en el teórico para poder ver si las series son convergentes o divergentes. No sé si María Belén aclaré tu duda, ¿era eso lo que querías preguntar? Dice que sí, Mati, así que podemos seguir. Bueno, vamos a ver la actividad número 10 que nos dice: identifique cuál de las siguientes series es geométrica. Analiza su carácter, convergente o divergente, y calcula, cuando sea posible, su suma. Vamos a hacer un muy rápido resumen de lo que es una serie geométrica, por si alguien no ha visto el teórico. Vamos a ir al manual. Series geométricas. Definición. Una serie geométrica es de la forma sumatorio, para cuando n va desde 1 a infinito, de a por r elevado a la n menos 1, y esto nos queda desarrollado de la siguiente manera: a más ar más ar al cuadrado más ar al cubo, y así continuamos con nuestro sumatorio. Siempre tener en cuenta que a es diferente de 0 y r son números reales fijos. Entonces, estas series, ¿por qué se caracterizan? Porque cada uno de estos términos de nuestra serie va a ser igual al término anterior multiplicado por una constante, que vamos a llamar r. ¿Cómo vamos a obtener esa constante r? Vamos a hacer la división entre dos términos de nuestra serie. Podemos tomar el ar al cuadrado y lo dividimos por el ar al cubo y lo dividimos por el ar al cuadrado, y así vamos a obtener cuál es nuestro r. Una vez que determinamos cuál es nuestro r o nuestra razón,
¿Cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar? Si nuestra razón en valor absoluto es menor a 1, o sea, si el R en valor absoluto es menor a 1, lo cual significa que nuestro valor está entre menos 1 y 1, sin incluir los extremos. En este caso, nuestra serie es convergente. ¿Está claro? Por el contrario, si nuestra razón en valor absoluto es mayor o igual a 1, si nuestra razón en valor absoluto es mayor o igual a 1, nuestra serie diverge. ¿Está claro? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar si nuestra serie es geométrica. Si cada uno de los términos se obtiene a partir del término anterior multiplicado por una razón. Una vez que determinamos eso, obtenemos cuál es esa razón y vemos si es menor que 1 en valor absoluto o mayor o igual a 1, y con esa información vamos a determinar el carácter de nuestra serie. ¿Está claro? Sí. Vamos al práctico. Bueno, tenemos el inciso 1, en donde se nos presenta la siguiente serie. 4 más 4 sobre 5, más 4 sobre 25, más 4 sobre 125, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el cociente de nuestro a sub n más 1 sobre nuestro a sub n. Podemos tomar el a sub 2 y el a sub 1. Realizamos el cociente y obtenemos que el R es igual a 1/5. Podemos tomar otros dos términos de nuestra serie. Por ejemplo, tomamos el a sub 3, que veíamos que el a sub 3 era 4 sobre 25, y el a sub 2, que es 4/5. Realizamos el cociente y obtenemos que nuestro R es 1/5. Entonces, ¿qué podemos determinar? Si todos nuestros cocientes nos dan como resultado 1/5. El valor absoluto de R es menor que 1. Perfecto. Primero determinamos que se trata de una serie geométrica. ¿Está? Porque este criterio solamente lo aplicamos para series geométricas. Entonces, primero determinamos eso. Se trata de una serie geométrica en donde la razón o el R es 1/5. Una vez que definimos eso, comparamos ese R con el valor 1. Si es menor que 1, ¿qué dijimos? Que nuestra serie ¿cómo era el criterio? Si era menor que 1, Converge. ¿converge o diverge? Converge. Converge, perfecto. Entonces, la serie converge. Y nosotros, a través de una fórmula, podemos obtener cuál es ese valor al cual converge. Con la fórmula A, en donde A es el primer término, sobre 1 menos la razón, la que observamos acá abajo. Entonces, A, que es el primer término, sobre 1 menos 1/5, nos da como resultado 5. Podemos decir que esta serie es una serie geométrica que tiene razón igual a 1/5, que su primer término es igual a 4
y que converge a 5. ¿Está claro? Y otra cosa, podemos desarrollarla de la siguiente manera, como observamos acá en el recuadro tenemos el primer término, que va a ser 4. El segundo, dijimos que era 4/5. El tercero, 4/25. ¿De qué otra forma podemos expresar cada uno de estos términos? El primero, obviamente, queda expresado como 4. El segundo es igual al primer término, que es 4, multiplicado por la razón, que dijimos que era 1/5. Entonces el segundo término es 4 por 1/5. El tercer término, ¿cómo? A ver, ¿qué significa 1/5 elevado al cuadrado? ¿Qué operación es? La potencia. Multiplicación. Es una multiplicación. Ese 1/5 elevado al cuadrado nosotros lo podríamos expresar como 1/5 por 1/5. Entonces nos quedaría 4 por 1/5 por 1/5. En donde ese primer 4 por 1/5 sería igual al segundo término, que es 4 por 1/5. Y lo volvemos a multiplicar por 1/5 y estamos encontrando nuestro tercer término. Entonces se entiende que lo que nosotros vamos haciendo término a término es ir multiplicando el anterior por nuestra razón. ¿Está claro, chicos? Sí. Si no, si está claro, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, vamos al inciso 2, donde tenemos esta serie. Sumatorio, para cuando n va desde 1 a infinito, de 1 sobre raíz cuadrada de 2n. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que ver si nuestra serie es o no geométrica. Para eso vamos a tomar dos términos de nuestra serie. En este caso hemos tomado el A2 y el A1. ¿Cómo hacemos para encontrar estos términos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De dónde sale ese 1/2? De reemplazar a n por 1. El 1/2 es de reemplazar a n por 2, porque acá tenemos el A2 en el numerador. Ah, perdón. Entonces reemplazamos a n por 2, esto nos queda 2 por 2, 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, nos queda 1/2. Y lo mismo hacemos con el A1, solo que reemplazamos a n por 1. Obtenemos como resultado de ese cociente raíz cuadrada de 2 sobre 2. Cuando nosotros hacemos el cociente del tercer término y el segundo término, obtenemos otro resultado. Entonces, como son diferentes estos cocientes, podemos decir que no existe un R tal que cada término de nuestra serie se obtenga multiplicando el término anterior por ese R. Y por lo tanto, concluimos que nuestra serie no es una serie geométrica. ¿Está claro? Si no es una serie geométrica, no podemos utilizar el criterio de la razón, comparar esa razón y evaluar si nuestra serie converge o diverge. ¿Alguna duda, chicos, con este ejercicio? No, profe. Bueno, vamos al siguiente. Tenemos la siguiente serie. -1, +1, -1, +1 y así sucesivamente.
¿Cómo podemos escribir esta serie? Esta serie podría ser escrita de la siguiente forma, como el sumatorio, para cuando n va desde 1 a infinito, de menos 1 por menos 1 elevado a la n menos 1. Hagamos lo siguiente. Asignémosle a n el valor 1 para obtener cuál es nuestro primer término de la serie. Si n vale 1, ¿cuál es el valor de nuestra potencia de menos 1 elevado a la n menos 1? ¿Cuánto nos da eso como resultado? 1. 0. No, todo número elevado a 0 da 1. Claro, el exponente es 0. Claro. N menos 1 nos da 0. Todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Y ese 1 multiplicado por el menos 1 que tenemos como constante nos da menos 1 para nuestro primer término. Ahora asignémosle a n el valor 2. 2 menos 1 nos queda un exponente igual a 1. Menos 1 elevado a la 1, Menos 1. menos 1. Por menos 1, ¿cuánto 1. nos da eso? 1 positivo. 1 positivo, por regla de signos. ¿Está claro? Y así nosotros vamos a ver que cada vez que nuestro n asuma un valor impar, nuestro término va a ser negativo. Y cada vez que n asuma un valor par, nuestro término va a ser positivo. Más allá de eso, si nosotros tomamos dos términos cualquiera de nuestra sucesión, de nuestra serie, vamos a ver que se trata de una serie geométrica, donde nuestro r va a ser igual, a menos 1. Si nosotros tomamos el a sub 2 y lo dividimos por el a sub 1, 1 dividido menos 1 nos da menos 1. Si tomamos el a sub 3 dividido el a sub 2, nuestro r es menos 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una serie geométrica cuya razón es igual a menos 1, y como esta razón es mayor o igual en término absoluto a 1, concluimos que la serie diverge. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Lucre, en el chat, ¿hay alguna No hay consulta? nada en el chat. No hay consultas. ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, no sé, ¿querés proyectar vos, Lucre? Continúa Bueno, dale. proyectando yo. Como vos quieras. Bueno, seguí vos, Mati, si querés proyectarlo, no hay problema. Yo ahí miro el chat. Dale. Fíjense, chicos, esta actividad 11, que es una actividad de aplicación. ¿Sí? Vamos a tratar de leerle, vamos a tratar de ir preguntándonos qué es lo que haríamos. ¿Sí? A raíz de la pandemia, una empresa proveedora de software de inteligencia empresarial tiene beneficios por $100.000 este año y se espera que crezcan un 16% anual dentro de la próxima década. Perdón. Entonces, nos solicita que determinemos cuáles son los beneficios previstos para el segundo y tercer año, calcula cuáles son los beneficios previstos para el 10º año y los beneficios totales durante la próxima década, identifica el término general, el carácter de la serie y si es posible calcula su suma. Entonces, vamos a tratar de ir comprendiendo esta situación. A ver, si ustedes lo piensan así en general, ¿qué nos está pidiendo y qué tengo como dato en el enunciado? ¿Qué me está pidiendo en ese inciso A? Determina cuáles son los beneficios previstos para el segundo y tercer año. ¿Cómo lo calculan? ¿Qué haríamos?
Utilizo el 100.000 y el dato que me dice que crece 16% anual. Bueno, ¿y cómo calcularías vos cuántos beneficios va a tener el segundo año? Y 100.000 por 0,16. 100.000 por 0,16. No, por 0,84 sería. Ah, 0, sí. A ver. ¿Qué harían? Fíjense, si a ustedes les dice acá, a raíz de la pandemia, una empresa proveedora de software de inteligencia empresarial tiene beneficios por $100.000 este año. O sea, este año 100.000. Y se espera que crezcan, todos los años va a crecer esos 100.000 en un 16% anual dentro de las próximas décadas. ¿Sí? Puede ser ¿Cómo 1,16. Pero ¿cómo encontraríamos ese segundo, independientemente de cómo es la regla de formación que después la vamos a crear? ¿Cómo vamos a nosotros encontrar ese beneficio en el segundo año? En el primero son 100.000. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Se entiende? ¿Pero por qué decimos que son 100.000? Lo da como dato. ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Mate, avísame si querés, comparto yo, no hay problema, acá lo tengo abierto. No, yo simplemente que no puedo ver el chat. A lo mejor si compartís vos, yo te voy. Dale, genial. Dale, poné que yo comparto mientras los chicos me van respondiendo eso. Dale. ¿Sí? Fíjense entonces, ¿qué es lo que haríamos para poder nosotros, a ver ahí se ve, determinar cuál es el beneficio para el segundo y tercer año? ¿Estamos todos de acuerdo que para el primer año nos da como dato? Para el segundo muchos dijeron por ahí. Determinamos para el segundo año. Voy a tener, en el segundo año, ¿qué voy a tener? Los 100.000, más qué cosa, más el interés del segundo año, que era un incremento en un 16%. ¿Está bien o no? Sí, sí. Sí. ¿De Sí, qué sí. otra manera hubiesen calculado ese 116.000 del segundo año? Con la Más fórmula 1 de por... interés compuesto. Ujú. Con la fórmula. Muy bien, entonces yo tengo los 100.000. ¿Y por qué va a ser 1,16? Porque estoy diciendo que todos los años va creciendo ese importe de esas ganancias en un 16%. Distinto es si ustedes dijeran, bueno, no, yo tengo un dinero y que a medida que pasan los años disminuye, porque se produce una devaluación del dinero, entonces ahí van ustedes a restar. Todos los años van a tener menos dinero, pero ustedes acá todos los años que vamos a tener más beneficio. ¿Sí o no? ¿Se entiende cómo calculamos este 116.000 o no? Sí, profe. Bien, entonces nosotros decimos, para el segundo año voy a tener 116.000. Ahora, yo les pregunto, si ustedes relacionan un poquito digamos, esta situación problemática, si la podemos suponer nosotros, ¿son términos de qué? ¿Qué podría encontrar acá? ¿Lo podría representar como una sucesión, como una serie? ¿Qué se les ocurre? Como una sucesión, profe, para Bien, sacar, yo ponerle... podría decir en principio, porque como no aclara el enunciado, fíjense que es muy similar a la actividad que hicieron de la bicicleta, ¿se acuerdan en el teórico? Es una aplicación económica en donde nosotros vamos a tratar de relacionar con los conceptos que ya vimos. Entonces nosotros podemos decir que ese $100.000 es el primer término, por ejemplo, de una sucesión, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es mi ley y mi A sub n que me da formación a cada uno de los términos. Ya estoy aproximándome. Yo ahora ya calculé cuánto dinero voy a tener en el segundo año, cuáles van a ser mis beneficios en el segundo año. Y para calcular el beneficio en el tercer año, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Lo elevo a 2. Lo elevo a 2. ¿Por qué? Bueno, lo voy a elevar a 2. ¿Qué voy a tener? Entonces, en el tercer año voy a tener 134.560.
¿sí? Ese va a ser dólares, en este caso pues está medido en dólares, ¿sí? Los beneficios previstos. Si nosotros pensáramos que estamos hablando de una sucesión, si yo les preguntara cuál es el segundo término de esta sucesión, ¿qué me responderían? $116.000. 116.000, ¿sí? Y ustedes acá ya van teniendo una aproximación, ¿por qué? Porque si ustedes tuvieran que reemplazar en este segundo término la n por 2, ¿sí? Tengo que ver de qué manera escribo mi término general para cuando yo reemplace en mi segundo término la n por 2 obtenga acá, ¿sí? Ya tengo un indicio. Si yo les pregunto cuál es el tercer término de esta sucesión, $134.000. claro, serían los beneficios que están previstos para el tercer año, ¿sí? Se van dando cuenta cómo estamos intentando relacionar un tema con el otro, ¿sí? En este caso, estamos viendo cuáles van a ser los beneficios. El primer año me lo dan como dato y me piden que calcule el segundo y el tercero. Ahora, cuando avancemos en la actividad, nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir formando ese término que me da la formación de ese término general que me da la conformación de cada término, ¿sí? En particular. Entonces, ¿se entendió hasta acá la actividad, lo que nos plantea y cómo se resuelve? Una de las alternativas, porque podrían plantear otra. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense que en el segundo nos pide, calcule cuáles son los beneficios previstos para el 10º año y los beneficios totales durante la próxima década. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si nos dice los beneficios previstos para el 10º año, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo calcularíamos el 10º año? ¿Cuál va a ser el beneficio para el 10º año? A la 9. Elevado a la 9. ¿Pero qué me está pidiendo cuando digo para el 10º año? Solamente, ¿cuántos Solo años? Los 9 siguientes al que empieza, al que comienza. A ver, fíjense, si a mí me dice, calcule cuáles son los beneficios previstos para el 10º año. Es como me dijo acá, ¿o no? Para el segundo y tercer año. ¿Está bien o no? Acá nosotros nos pedía, ¿cuáles son los beneficios previstos para el segundo año? Bueno, el segundo año tengo un beneficio previsto de 116.000. ¿Cuáles son los beneficios previstos para el tercer año? Los beneficios previstos son de 134.560. ¿Sí? En este caso, el enunciado tiene dos partes, ¿no? Pero esta primera parte, previstos para el 10º año, ¿qué es lo que ustedes harían? Elevado a la 9, dijo el compañero. ¿Pero qué me está pidiendo? Solito ese año, ¿está bien? Sí. Si nosotros elevamos a la 9, fíjense que siempre estamos usando la misma fórmula porque va a ser quien nos va a deducir quién es ese a sub n que me hace la conformación de los términos. Entonces, el 10º término de esa sucesión. Estoy hablando de uno solito, el 10º. ¿Se entiende, chicos? Sí, si yo quisiera saber el transcurso de los 10 años, tengo que sumar todos los términos. Del 1 al 10, exactamente, que es lo que nos pide en la segunda parte, pero ya vamos a eso. Okay. Vamos acá. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son los beneficios previstos para el 5º año? ¿Qué harían? A la 4. A la 4, pero harían lo mismo, digamos. Ustedes van a calcular un término, ¿sí? Si nosotros lo escribiéramos como podría plantearse como una sucesión, puedo calcular cada término, ¿sí? Entonces, el 5º, el 6º, y me está preguntando en ese año en particular, y estoy calculando el 10º término de la sucesión. ¿Qué es lo que me está pidiendo cuando digo los beneficios totales durante las próximas décadas? Que sumemos todos los términos. Y eso sería el acumulado, los beneficios acumulados en los 10 años. Claro, eso sería la sucesión de las sumas parciales, ¿no? Bien, ustedes ahí fíjense que uno dice los beneficios totales durante la próxima década. Dice la próxima década, sí, y ahí es simplemente porque en el enunciado anterior, el original, a ver si lo encuentro rápido, fíjense que les da el dato de que dice, se espera que crezca un 16% anual dentro de la próxima década. Se entiende que desde el momento de los próximos 10 años, ¿sí?
Entonces sí, me está pidiendo un acumulado. Entonces lo que yo voy a calcular es ese sub 10. ¿Por qué ese sub 10? Porque me está pidiendo el acumulado de los primeros 10 términos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular? ¿Cómo voy a calcular? ¿De qué manera conocen ustedes calcular ese sub 10? ¿Cómo lo harían? ¿Se dan cuenta cómo calcularlo? ¿Conocen una fórmula? ¿O cómo harían? ¿Cómo calculo los beneficios acumulados de los primeros 10 años? Lo sumo. Lo sumo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no conocemos otra herramienta, ¿sí? Pero nosotros lo sumamos. Bueno, perfecto. Tengo que calcular entonces todos los términos. Fíjense. El A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, ¿sí? Y así hasta el A sub 10. ¿Está bien? Cada uno de esos términos, fíjense que acá, después esto también nos está dando otra aproximación de la conformación de los términos, ¿no? Ese exponente. Pero nosotros tenemos el A sub 1, el primer año, bueno, son ¿cuánto los beneficios? 100.000. El A sub 2, 116.000. Y así sucesivamente hasta el 10. En el 10, fíjense que son 380.296,13. No sé si llegamos a eso en la primera. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos ese sub 10? Lo calculamos justamente haciendo la sumatoria. Que va del 1 al 10. De los primeros 10 términos. Si ustedes a esto lo hicieran a mano, ¿sí? Nosotros lo hicimos en un Excel, Matías lo hizo en un Excel, entonces nos resolvió los resultados. Pero si ustedes lo hicieran a mano, tendrían que tener en cuenta y contabilizar todos los decimales para que nos dé exactamente igual. ¿Sí? Pero si ustedes tuvieran que sumarlos, tienen que sumar uno por uno cada término. ¿Por qué? Porque ¿cómo calculan, por ejemplo, el S sub 1? ¿Quién es el S sub 1? El A1. ¿Perdón? El A1. El A sub 1. ¿Cómo calculan el S sub 2? El A1 más el A2. El A sub 1 más el A sub 2. ¿Cómo calculan el A sub 3? El S sub 3. A sub 3 más A sub 2 más A sub 1. Exacto, y así está el S sub 10. Y fíjense que acá, ustedes si quieren podrían haber escrito todo, pero ¿qué es lo que tenemos acá? La suma de ¿quién? De los 10 primeros términos, ¿sí? Esa suma nos da 2.132.146,93 aproximadamente, ¿sí? O 92, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de lo que nos pidieron acá? El término A sub 10 y del S sub 10. Nos dicen ¿Hay que sí alguna en el duda? chat. Profe, yo una consulta. ¿Puede ser que de este ejercicio los dos primeros puntos trata de sucesión y el último trata de serie o no? Nada que ver. No, está bien. En realidad, ¿Yamila habla? No puedo ver los Yael. nombres. Yael. Veo solamente las letras. Yael, vos en realidad, cuando vean las actividades, las distintas aplicaciones, te pueden llegar a decir, si usted suponga que es una serie, ¿sí? En este caso no te lo aclara el enunciado, a diferencia de como les decía recién en esa actividad 5 de la bicicleta. En esa actividad 5 les hacía relacionar en el mismo enunciado el quinto término de la sucesión. Acá no aclara, entonces vos podés presuponer que sí, podés trabajarla como una sucesión en la primera y la segunda, en la primera y la segunda inciso. Porque te están preguntando de los términos y después te pregunta de, bueno, esos primeros 10, la S sub 10 es la suma de los primeros 10 términos. Lo podés trabajar, lo podrías escribir si te pidieran como una sucesión. Pero justamente como vos decís, en el inciso 3 te aclara, vos ahí ahora vas a modificar una cosita ahí del enunciado, que lo vamos a tratar como una serie para poder hacer otro cálculo, ¿sí?
Pero eso va a depender del enunciado si te lo aclara. Pero efectivamente es como vos decís, porque de hecho te habla de serie en el inciso 3. ¿Estamos? Bueno, a ver que no me pasa la filmina. No tengo el Excel, Mati, para mostrarles. Sí. No sé si vos lo tenías por si querían ver cómo calculaban los S1, S2, o se dan cuenta, chicos, de cómo calcular todos los S1 hasta el S10. No hace falta calcular uno por uno, simplemente pueden calcular el S10, pero como ustedes no conocen la fórmula del S(n), podrían calcular a ver cuál es el término general que me da la ley de formación de los términos y que yo diga, bueno, reemplazo la n por 10 y obtengo el S(10), podría ser, pero como es difícil o porque no nos damos cuenta, por lo que fuera, no lo encontramos, es por eso que sumamos los 10 primeros términos. ¿Sí? Porque no conocemos la estructura de S(n) para reemplazar la n por 10 y obtener estos 2 millones. Por eso lo que hacemos es lo que no conocemos. Que conocemos los primeros 10 términos. Y bueno, calculo uno por uno y después lo sumo para obtenerlo. ¿Sí? Y fíjense acá que nos dice, identifica el término general, el carácter de la serie, y si es posible calcula su suma. Y acá cuando nos dice identifica el término general, no sé si tengo, le habíamos agregado una partecita en la resolución, Mati, no sé si lo tenés a mano el archivo para fijarte ahí la primera parte en el de la resolución de la unidad. En la primera parte le habíamos agregado que decía si usted suponga que los términos que usted calcula son una serie, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros o cómo podemos identificar, si bien está resuelto, pensémoslo juntos, cómo podemos identificar nosotros ese término general que va a dar la conformación de los términos de la serie? Que nosotros decimos, bueno, vamos a esta situación problemática a suponer que es una serie, que la puedo expresar como una serie. ¿Cómo la escribirían? ¿Cómo la escribirían? A ver. Acá, ¿qué digo? A ver, identifica el término general para después ver cuál es el carácter y si se puede calcular su suma. Pero ¿cómo identifican el término general a partir de esto que nosotros empezamos a hacer? ¿Cuál es ese A sub n que me va a dar la conformación de los términos? ¿Alguien se da cuenta, chicos? Puede ser el 100.000 más 1 más 0,16 elevado a la x. A ver, elevado a estos la son los x. términos que obtuvimos. Y el término general es 100.000 por 1,16 elevado a la n, ¿o no? Bueno, pero si fuera elevado solamente a la n, ¿qué es lo que tendríamos? Acá, por ejemplo, el primer término. Si yo pongo 100.000 por 1,16 elevado a la n, yo tendría que reemplazar la n por 1, que es el primer término. Entonces, ¿cuánto tendría? Obtendría este valor. Entonces, ¿cómo va a ser ese exponente? Mayor a 1. A ver, ¿cómo lo expreso en función de n ese exponente? 1,16 elevado a ¿qué? A la n menos 1. ¿A la n menos? 1. 1. A la n menos 1, perfecto. Entonces, si yo hago 100.000 por 1,16 elevado a la n menos 1, voy a ir obteniendo cada uno de estos términos, ¿sí? ¿Por qué? Si yo reemplazo acá y tuviera n menos 1, a ver si lo puedo escribir. N menos 1. ¿Elevado cuánto nos quedaría? 1 menos 1. 0. 0. 0. Bien, acá ¿qué tendríamos? 2 menos 1, ¿está bien? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros decimos que la ley de formación, el A sub n, el término enésimo, es igual a ¿qué?
a 100.000 por 1,16 elevado a la n. ¿Sí? ¿Cómo lo escriben? Como serie. ¿Cómo lo escribirían? Fíjense. ¿Cómo lo escribirían ahí? Por el módulo de la sumatoria. Exactamente, yo lo voy a escribir con la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Acá, fíjense que tenemos, lo podemos escribir de esta manera. 100.000, ¿quién era? ¿Qué término es el 100.000? A su 1. El primero. El primer término, el A sub 1. Perfecto. Entonces yo ya sé que 100.000 es el primer término, es el A sub 1. 116.000. El segundo. El El A segundo. sub 2. El A sub 2. Y así pongo puntos suspensivos, ¿sí? Para decir de los infinitos términos que siguen. ¿Cómo lo escribo como serie? El sumatorio que va de 1 a infinito, ¿de quién? Del término general, de lo que dijeron ustedes recién. 100.000 por 1,16 elevado a la n menos 1, ¿sí? Ustedes de esta manera, si yo les pregunto cuál es el término 1000, podrían tranquilamente calcularlo, ¿sí? Ahora ustedes les preguntan el carácter de la serie, ¿sí? Les dice el carácter de la serie y si es posible calcula su suma. Nosotros por lo que hemos visto hasta el momento, la serie geométrica, ¿cuándo se podía en una serie geométrica calcular su suma? Que lo vieron con Matías recién. ¿Cuándo calculaban la suma? ¿Se acuerdan o no? Teníamos una serie geométrica, ¿no? Si era convergente, ustedes podían calcular la suma. Si era divergente, no. ¿Está bien? En este caso, ¿cómo podemos decir o cómo puedo saber yo si esa serie que estoy analizando es convergente o divergente? ¿Cómo sé yo, en realidad, si esa serie es, por qué decimos y por qué nos habla de acá en esta resolución de razón? ¿Cómo veo yo si esto es una serie geométrica o no? ¿Cómo lo calculan? ¿Qué es lo que tienen que mirar? ¿Dónde? Que la razón sea mayor a 1. A ver, pero antes de la razón, ¿cómo yo sé si me dan esta serie, me la presentan acá? ¿Cómo sé si esa serie es geométrica o no? Tengo que dividir cada término por su anterior. Exacto, tengo que ver si hay una razón, ¿sí? Que me conforme cada término, ¿está bien? Entonces, nosotros cuando veíamos una serie geométrica decíamos, cada término va a ser la suma, perdón, es igual a la suma del anterior multiplicado por una constante, R, ¿sí? Esa R, ¿quién es? La razón, se llama razón. Si se conforman los términos de esa manera, podemos hablar nosotros de que esa es una serie geométrica. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Queda un poquito Sí. el repaso de serie geométrica. Bueno, entonces, si es una serie geométrica, tengo que comprobarlo, ¿sí? ¿Puede tener la estructura? Sí, sí puede tener la estructura. A ver, A por R elevado a la n menos 1, esa es la estructura, es la sumatoria de n que va de 1 a infinito, ¿de quién? De la A por R elevado a la n menos 1. Esa es la estructura general. ¿Quién sería el A? ¿Quién es el A de esa fórmula general de la serie geométrica? 100.000. El El 100.000. 100.000, el primer término, ¿está bien? Recuerden que el A siempre es el primer término de su serie. Fíjense que este 100.000 les coincide acá. Por R, ¿quién es R? 1,16. 1,16, ¿sí? Si bien está expresada como una serie geométrica y yo la puedo ver, que es una serie geométrica, ustedes pueden calcular qué se tiene que dar, que yo al dividir el término A sub 2 sobre el A sub 1, en este caso 116.000 sobre 100.000, ¿sí? Obtengo que la razón es 1,16, ¿sí? Si yo calculara el A sub 3 dividido el A sub 2, también me tiene que dar la misma. ¿Por qué? Porque la razón es una, ¿se entiende? Voy multiplicando el término anterior por la razón.
¿Sí? Profe, y si no me dan lo mismo, y supóngase que en vez de darme 1,16, el A sub 3 sobre el A sub 2 me da 2, ahí no es geométrica. No sería geométrica, exactamente. ¿Sí? En este caso, a ver, en este caso ustedes tienen la estructura, pero por ahí muchas veces no tienen la estructura de la serie geométrica, entonces tienen que ver si es geométrico o no, como hicieron en la actividad anterior. No me acuerdo si era el inciso 3, Mati, el que no era geométrica. Sí. A ver. El 3 o el 2. O el 2, no me acuerdo. A Ya te ver. digo. Sí, lo que pasa es que no me deja, no sé por qué. Ahí te digo, ahí te digo yo. No cierra como para mostrarlo de nuevo. Pero recuerden que hicieron ese trabajito. Ustedes El 2. calculan la razón. ¿El 2, Mati? Sí, el 2. Perfecto. Entonces en el 2 ustedes fíjense, retomen un poquito, vuelvan a esa actividad y fíjense, ustedes cuando calculaban la razón, el A sub 2 sobre el A sub 1, les da una razón. Cuando calculan el A sub 3 sobre el A sub 2 le da otra. Cuando calculan el A sub 4 sobre el A sub 3 le da otra. Es porque la serie que están analizando no es geométrica. Entonces no voy a poder aplicar el criterio que conozco de la serie geométrica. ¿Por qué no lo voy a poder aplicar? Y porque justamente no es geométrica. ¿Se entiende? ¿O les hice lío? Anda, Lucre, andate el enunciado un ratito de este Sí, de ejercicio. este mismo yo quisiera, pero no me deja mover nada, Mati. Ahí, Ahí está. se me había tildado. Ahí voy. Ahí, chicos, en el enunciado nos dice que se espera que los beneficios vayan creciendo un 16% año a año. Ese 16% es una constante. Todos los años nuestros beneficios van a crecer en un 16%. Si nosotros, en vez de tener ese dato, nos dijera que el primer año va a crecer un 16%, el segundo año un 17%, y así ese porcentaje fuera variando, en ese caso nuestra serie no sería geométrica. Si nosotros hiciéramos todo este mismo desarrollo, veríamos que si hacemos el cociente de 2 años, esos 2 años nos van a dar en un caso 16%. Si tomamos otros 2, a lo mejor nos van a dar otro porcentaje. Pero lo importante es que ustedes observen que ese 16% es constante y eso es lo que nos determina que estamos frente a una serie geométrica, cuyo R va a ser el 1,16. Eso para que ustedes vayan analizando e interpretando a lo mejor algunos ejercicios de aplicación que les vamos a ir dando nosotros. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Así seguimos? ¿Se entendió por qué es geométrica? Sí, ¿se Sí, entendió? Perfecto. Sí, sí. Muy Sí. bien. Ahí vamos, entonces. Bueno, entonces seguimos acá. Ya sabemos entonces que es geométrica. Ya sabemos que el primer término es A y que es 100.000. ¿Estamos? Sabemos que la razón es 1,16. Entonces, si nosotros hablamos y sabemos que es una serie geométrica, ¿cuál es la razón de esa serie geométrica? 1,16. 1,16, perfecto. Que ya lo calculamos, dijimos, expresamos recién cómo lo calculábamos. Entonces, si tengo que esa razón es 1,16 en valor absoluto, ¿sí? Va a ser mayor o igual que 1, entonces nosotros podemos clasificar que esa serie geométrica diverge, ¿está bien? Y como es divergente, no es posible calcular su suma. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, quedó claro. Perfecto. Puedo hacer una pregunta que por ahí es medio boba, pero entonces, convergente sería cuando va a un valor finito y divergente cuando está en constante crecimiento. Bueno, sí, pero vos acordate acá una cosa, que vos cuando calculás la convergencia de las series, ¿se acuerdan que ustedes tomaban el límite para cuando n tiende a infinito del S sub n? ¿Sí?
y si tendía del S sub n de la enésima suma parcial. Entonces ahí ustedes decían, si ese S sub n, ¿sí?, tiene un valor finito y determinado, la serie converge. Muchas veces no tenemos el S sub n para poder calcular límite, y muchas veces, dependiendo de la serie, es muy complicado armarlo. Entonces, y no tenemos herramienta. Por eso conocemos todos estos criterios a lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos todos los criterios, perdón, vamos conociendo, a ver, la serie geométrica, el criterio del enésimo término, todo para decir esto, si es convergente o es divergente la serie. ¿Sí? En este caso en particular, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, si nosotros tuviéramos que es convergente, podés calcular la suma de esa serie. ¿Sí? Vos vas a calcular la suma y vas a calcular que es un número S. Va a tener una suma a la cual vos llegas. Claro, claro. ¿Se dan cuenta cómo, chicos, vamos trabajando un poquito también con todos los conceptos que ustedes vieron, independientemente que esta es una actividad particular aplicada de serie geométrica? La idea era trabajar con ese concepto, sin embargo, fíjense todo lo que trabajamos en el camino. ¿Se va entendiendo? Lo que tienen estas primeras actividades es que cada tema tiene su aplicación. A ver, ¿se acuerdan recién que trabajamos con el criterio del enésimo término en la primera actividad con Matías? Entonces, ¿ustedes qué hicieron? Aplicamos el criterio del enésimo término. ¿Por qué aplico ese? Porque el enunciado me está pidiendo eso. Estamos analizando cómo aplicar ese criterio. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo concluir el carácter de la serie por ese criterio, en esa actividad, en ese momento, ustedes que dicen, bueno, no puedo concluir. Y por el momento, como no terminamos de ver todos los criterios, ustedes no conocen otro para poder resolverla de otra manera. Sin embargo, quizás cuando finalice la unidad van a poder volver a esa actividad y decir, bueno, no, sí, a ver, por este criterio yo puedo decir si esa serie es convergente o no. ¿Sí? Pero por el momento es como que estamos viendo la teoría que ustedes vieron con su respectiva aplicación del tema analizado en el teórico. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque muchas veces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces se resuelve de una manera particular, pero ustedes acá me podrían haber dicho directamente, no sé, si hubiesen utilizado, ¿podría utilizar acá el criterio de la divergencia? ¿Qué nos establece el criterio de la divergencia? A ver, no sé en qué página del teórico lo tenían. Tenemos que aplicar el límite. ¿A quién? Cuando a sub n sería. Claro, la sub n. O sea, 100.000 por 1,16 a la n-1. Sí, el límite para cuando n tiende ¿cuánto? A infinito. Bueno, y si tomamos límite, ¿qué pasa? ¿A dónde Nos va tiende? a dar a infinito. Tiende a infinito. ¿Y cómo es eso? ¿Igual que cero? ¿Distinto a cero? Distinto de cero. Entonces, ¿qué decimos de esa serie? Que Por el criterio sí, general de la divergencia. es divergente. Es divergente. ¿Se entiende? Ustedes pueden conocer, ahora por eso ahora va dirigido hacia dónde tienen que ir. En este caso, ¿por qué hicimos nosotros por qué hicimos este análisis de ver si es geométrico o no? Porque también nos dice el carácter de la serie, si es posible, calcule su suma. Yo de la que conozco cómo calcular la suma, puedo calcular la suma de la serie geométrica. ¿Sí? Entonces, estamos analizando esa forma, pero no es la única que ustedes van a tener. Después les vamos a presentar series y ustedes van a determinar por qué criterio lo van a resolver. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos, un poquito? ¿Queda alguna duda de esto o podemos seguir? No se entiende, profe. Bueno, en el chat no hay dudas, Lucre, así que perfecto. ¿querés continuar? Sí. Estoy con tos y no se me pasa, si me estoy igual. Vamos
acá, esta actividad 12. Ustedes no sé si se acuerdan, si pudieron ver o no pudieron ver el teórico, ¿sí? Ustedes tienen el análisis serio geométrica, que es lo que hicimos recién, y después tenemos otro criterio que se llama el criterio de comparación, que está dentro de series de términos positivos, ¿sí? Las series de términos positivos son aquellas series numéricas donde todos sus términos son mayores que 0. Y lo que analizamos ahí es uno de los criterios que van a ver en términos de serie de términos positivos, en donde lo que vamos a analizar nosotros es la comparación, ¿sí?, de los términos generales de una serie en la que conozco el carácter con una serie en la que desconozco su carácter, ¿sí? Entonces, es otro criterio que a mí me permite, por medio de esa comparación de los términos generales, ver si la serie diverge o converge. ¿Eso lo pudieron ver o no? Me parece que no. Bien, sí, me imaginé. Porque como rindieron y aparte, bueno, no hubo tanto tiempo desde el teórico hasta ahora. Chicos, no hay drama. Esto lo van a repasar después un poquito. Pero, ¿qué hace el criterio de comparación? Ustedes tienen, a ver si, acá, bueno, no, pero no quería ir a la resolución. En el criterio de comparación, ustedes lo que van a comparar es el carácter de una serie. A ver si puedo abrir para, si no estamos hablando. Espérame un segundito, a ver acá. A ver, este es el Power que vieron ayer con Sonia. Ayer, antes de ayer. Bueno, quería ver si tenía una filmina en general que nos podría ayudar ahora. A ver. Ahí estamos. Criterio de comparación. Perfecto. Fíjense acá para que ustedes puedan hacer, vamos a hacer un repaso, porque si no, no van a poder comparar ahora. ¿Sí? Criterio de comparación. Es uno de los criterios que vamos a utilizar, como les dije recién, en series de términos positivos. ¿Para qué me va a servir este criterio? Para saber si converge o diverge una serie. ¿Partiendo de quién? Partiendo de una serie cuyo carácter conozco, ¿sí? Entonces, tengo que comparar los términos de una serie que el carácter queremos averiguar con los términos de otra serie de carácter conocido, que sé que es convergente o divergente. Esto, por lo general, o son series que ustedes conocen, por ejemplo, como la armónica, que ya se la nombraron y que ya le dijeron qué carácter tiene, o son series en donde para el criterio de comparación les van a decir con quién comparar y si es divergente o convergente, ¿sí? No es que ustedes tienen que inventar. Entonces, decimos, la serie de términos positivos a la que queremos conocer el carácter es el término general, lo vamos a nombrar con A sub n. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que si tenemos una serie que va de 1 a infinito de C sub n, que es convergente, aseguramos que es convergente porque sabemos que es convergente, y se cumple que el término general A sub n es menor o igual al C sub n, ¿sí? Es decir, los términos generales de la sub n se cumple la desigualdad, es menor o igual al C sub n, entonces nosotros vamos a poder concluir que la serie del carácter desconocido del que yo quería averiguar va a ser convergente. ¿Se entendió hasta ahí? Acá, nuevamente, como hicimos la otra vez en sucesiones monótonas y acotadas, lo que hacemos es la comparación de los términos generales, no de término a término, sino que comparo la sub n con el C sub n. Es decir, la ley de formación de la serie desconocida con la de la serie conocida. No comparo término a término, porque no sé cómo es el comportamiento en los términos más grandes, sino que voy a comparar los términos generales. ¿Sí? Entonces, tengo una serie de carácter desconocido el que quiero averiguar. Tengo otra serie que voy a comparar los términos generales que es convergente. Entonces, si los términos son menores del A sub n, son menor o igual al C sub n, vamos a decir que esa serie es convergente. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Es un breve repaso de lo que vieron ayer.
¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, es que no me responden. Tenemos entonces la serie de términos positivos. Si conocemos, tenemos otra serie, ¿no? Donde la vamos a llamar, va a ser la serie que va de n igual a 1 infinito, de d sub n, es divergente, ¿sí? Entonces, si se cumple la desigualdad de que los términos de a sub n, es decir, el término general de la serie del carácter desconocido, son mayores o iguales a los términos del carácter conocido, que yo ya sé que es divergente, entonces vamos a decir que la serie del carácter que no conozco va a ser divergente, ¿sí? Es como que una contiene la otra, ¿sí? Partiendo de esto es lo que vamos a trabajar ahora en esta actividad 12, ¿sí? Esto es lo que tengo que comprobar. Depende de la actividad que nos presenten, si voy a tener que hacer esta desigualdad o esta desigualdad, ¿sí? En eso se basa el criterio de comparación. No me permite volver al otro Power. Ahí va. Entonces, voy acá. Tenemos que hacer la actividad IB, ¿sí? Le vamos a dejar a la C ustedes de tarea. Escucho. Escucho, no sé quién quería preguntar algo. Bueno, fíjense acá. La actividad 12 dice, utilizando el criterio de comparación, comparar la serie que figura en la primera columna, acá, cuyo carácter queremos conocer, que quiere decir no sabemos si converge o diverge, con la serie de conocida, esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? El inciso A, que tengo que comparar la serie que es 1 sobre raíz de n, que desconozco, comparar con quién, con la serie conocida, n igual a de 1 infinito de 1 sobre n, que es divergente. ¿Sí? ¿Qué podemos decir nosotros? Nos están dando el carácter de la serie, ¿no? ¿Pero ustedes la conocen esa serie o no? A esta. No. Sí, es la serie. Sí, divergente o convergente es lo que le dice al lado. No, ¿cómo se llama esa serie? Que hoy tampoco me sale el nombre. Bien, la serie armónica. Armónica. La está reconociendo. Independientemente que acá me dice que es divergente, nosotros sabemos y tengo un método, o sea, para mostrarlo ahora como para que ustedes sepan, nada más. No lo tengo que calcular porque no me está pidiendo la convergencia o no de esta serie, porque me está diciendo que es divergente. ¿Pero por qué es divergente? Porque es la serie armónica, ¿sí? Entonces, es divergente. Perfecto. Entonces yo ya sé que esa serie es divergente. Eso es lo que voy a comparar ahora. Entonces, fíjense. Tenemos la serie que tengo que conocer el carácter. La voy a comparar con la otra serie divergente. Entonces, ¿qué desigualdad van a hacer? ¿Qué van a comparar, chicos? ¿Cómo planteo la desigualdad? No lean ahí la resolución, sino ¿qué plantearían ustedes? ¿Quién es el término general de la serie conocida? ¿Cuál es el término general de la serie conocida? Como nosotros estamos haciendo el análisis de comparar una serie con una divergente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Que la sub n sean mayores o iguales al d sub n. ¿Está bien o no? Sí. El A sub n sería 1 sobre raíz de n. El a sub n es 1 sobre raíz de n. ¿Por qué? Porque el a sub n es el término general de la serie que no conozco el carácter. ¿Sí? Yo de esta no conozco el carácter, es el que quiero averiguar. Entonces 1 sobre raíz de n. ¿Tiene que ser mayor o igual a quién? Al término general de la serie conocida. ¿Quién es mi serie conocida? ¿A quién llamo serie de sub n? 1 sobre n. 1 sobre n, ¿sí? Entonces, si se cumple esta desigualdad, vamos a llegar a esa conclusión de que la serie desconocida es divergente. ¿Cómo harían esta desigualdad? Si yo tengo 1 sobre raíz de n mayor o igual a 1 sobre n. Ahí hacíamos el producto de los extremos y con el de los medios. Exacto, ¿sí? ¿Y qué nos quedaría? N mayor o igual a raíz de n, simplemente 1 por n, raíz de n por 1, ¿está bien? N mayor o igual a raíz de n.
¿Tengo que seguir haciendo algo o ya puedo decir que eso se cumple, esa desigualdad se cumple? No, ya está. Ya podemos decir que se cumple. Podemos decir que se cumple. ¿Por qué? Porque si n vale 1, ¿qué voy a tener? 1 es mayor o igual a la raíz de 1, ¿o no? Igual, sí. Bien. ¿Qué pasa con el 2? 2 es mayor que la raíz de 2. Exactamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Igual es un ejemplo, pero ustedes ya saben que para todos los n que pertenecen a los naturales, esa desigualdad se cumple. Entonces, si no, esa desigualdad se cumple, nosotros ¿qué podemos decir? ¿A qué concluimos? A que la serie del carácter desconocido del cual yo partí es divergente. ¿Cuál es la serie del carácter desconocido? La que yo tenía que comparar. 1 sobre raíz de n. El sumatorio que va de 1 a infinito de 1 sobre raíz de n. ¿Sí? También es divergente. ¿Sí? Por el criterio de comparación. ¿Estamos? Sí. Bueno. Fíjense que ustedes acá tendríamos que hacer, bueno, nada, iba a decir lo mismo que ya dije. Ustedes acá, si tuvieran esta serie, determina el carácter, ustedes podrían empezar justamente con el criterio de la divergencia, general para divergencia. Después podrían decir, bueno, no pude concluir o sí pude concluir. Ver si es geométrica. Si ese análisis van a empezar a hacer después. Después, bueno, ahora en este caso tenemos que utilizar el criterio de comparación. ¿Sí? El inciso B, ahí está. ¿Qué es lo que tengo que comparar? ¿Quién tengo que comparar? Tengo que comparar la serie que me dan, que es la serie del sumatorio que va de 1 a infinito, de 1 sobre 3 elevado a la n más 1. La tengo que comparar ¿con quién? Con una serie de que conozco el carácter que es convergente. ¿Sí? Nos están diciendo que esa serie es convergente. Si yo les pregunto de qué otra forma puedo reescribir esta serie, que de hecho creo que vieron este ejemplo en el teórico, ¿podrían escribir esta serie como una serie geométrica? ¿Cuál era la estructura de la serie geométrica? A por R elevado a la n menos 1. ¿Sí? El primer término, acá ¿quién se haría? Un tercio elevado a la 1. ¿Cuánto es el primer término? Un tercio. ¿Sí? ¿Cuál sería la razón? ¿Uno? Un tercio. Un tercio sería el primer término. ¿Sí? El A sería. El A. Y la R, la razón sería un tercio elevado a la n menos 1. Ustedes pueden reescribir, lo van a hacer de deber para que ustedes prueben. ¿Sí? Si lo puedo escribir como una serie geométrica y puedo llegar a que es convergente, analizando quién, la razón. ¿Sí? Eso lo van a hacer de deber en sus casas como para que ustedes empiecen a practicar, reconocer las series geométricas, y de hecho creo que lo vieron a este ejemplo en el teórico. ¿Sí? Pero fíjense que lo pueden escribir esta serie como una serie geométrica y van a llegar que es convergente. Bueno, acá nos Disculpame, dan como dato. Esto siempre se lo van a dar de dato. Lucre. Sí. Un segundito, les hago una aclaración. Recién en un ejercicio vimos que nosotros una potencia la podíamos escribir como el producto de la base. Por ejemplo, si ahí el 1/3 estuviera elevado al cubo, nosotros lo podríamos escribir como 1/3 por 1/3 por 1/3. Otra forma de escribirlo sería 1/3 al cuadrado por 1/3. Entonces, si eso lo generalizamos, nosotros esa expresión la podríamos escribir como 1/3 por 1/3 a la n menos 1. ¿Se entiende? Lo estamos escribiendo de forma genérica, pero la lógica es la misma. No sé si lo llegan a comprender. Sí. Exacto, que es lo mismo que vieron, por eso le decía que en el teórico creo que vieron hasta el mismo número, por eso le decía que era igual, es esa serie. Puedo estar equivocada.
Pero fíjense que esto que les dice Matías es otra forma de ustedes poder visualizar, porque si quisieran, no se dan cuenta. Supongamos que no se dan cuenta. Y bueno, tienen que calcular el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y ir calculando la razón. ¿Sí? Después que tienen la razón, y bueno, van a armar la estructura de esa serie geométrica ¿con quién? Con el A, que es el primer término, multiplicado por la razón elevado a la n-1. ¿Se entiende? Pero eso va a depender de la situación y si es que no se dan cuenta al principio. Después sí se van a dar cuenta de qué otra manera puedo reescribir esto, si es lo mismo. ¿Sí? Bueno, eso lo practican después y cualquier consulta nos hacen la próxima clase. Pero bueno, acá nos dan como dato que esa serie converge, ¿sí? Esa serie es convergente, me lo están dando como dato. Entonces, ¿qué es lo que voy a comparar? ¿Quién de estas dos sería mi A sub n? 1 sobre 3 a la n más 1. Estoy diciendo que acá tengo, claro, el término general de mi serie de carácter desconocido. Y lo voy a comparar con el término general del carácter conocido, ¿sí? Entonces, fíjense acá en este rengloncito. ¿Yo qué tengo? Que comparar el A sub n, que sean menor o igual a los C sub n, ¿sí? Por eso si se cumple esta desigualdad, es decir, que los términos de la serie del carácter desconocido sean menor o iguales a la del carácter conocido, ¿sí? Si se cumple la desigualdad, también voy a asegurar que esta serie, la de A sub n, es decir, la que va de 1 infinito, de 1 sobre 3 elevado a la n más 1, converge, ¿sí? Entonces, 1, ¿cómo quedaría la desigualdad? A ver, planteada. ¿Por qué queda así? ¿Se dan cuenta? 1 sobre 3 elevado a la n más 1, menor o igual a 1/3 elevado a la n, ¿sí? Que es exactamente los términos generales de las dos series. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo lo planteamos? Sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo sigo? Multiplicamos por los extremos. Bueno, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. ¿Pero qué tengo que hacer acá antes? Aplicar distributiva. Distribuir la Bien, potencia. distribuyo la potencia, ¿está bien? Distribuyo la potencia. Entonces, me quedaría 1 elevado a la n sobre 3 elevado a la n. ¿Estamos? Y ahí sí hago lo que dijeron ustedes, por eso la desigualdad me queda 3n elevado a la n menor o igual a 3n más 1. Nos quedó acá abajo, pero va acá, ¿sí? ¿Se entiende la desigualdad? Sí, Y sí, y si se yo de este cumple. lado de la desigualdad tengo 3 elevado a la n y de este lado tengo lo mismo más algo, una constante, esa desigualdad se va a cumplir para cualquier valor de n que pertenezca a los naturales. ¿Se entiende o no? Sí. Como se cumple esa desigualdad para todos los valores, los n que pertenecen a los naturales, entonces, ¿qué podemos decir? Que la serie del carácter desconocido es convergente. Convergente. ¿Sí? Ujú. En este caso, chicos, si no se cumpliera o no se verificara esa desigualdad, ¿cuál es el carácter de nuestra serie? Divergente. ¿Seguro? Ustedes van a ver en el teórico que cuando no se cumple esta desigualdad, no podemos concluir. Al igual que ocurría con otros criterios, este criterio de comparación solo nos va a permitir concluir cuando, al comparar con una serie convergente, los términos de nuestra serie desconocida son menores a los de nuestra serie conocida. Y al comparar con una serie divergente, nosotros vamos a poder decir que nuestra serie desconocida diverge si los términos son mayores a los de la conocida. Pero a la inversa, no podemos concluir sobre el carácter de la serie. Eso cuando vean el video, el teórico, lo van a entender. Es muy importante eso que dice Mati, porque ustedes van a ver que en todos los criterios que nosotros trabajamos, podemos concluir, o a veces no podemos concluir por ese criterio, por eso buscamos otro. ¿Se entiende?
En este caso, como dice Matías, no se cumple la desigualdad y no puedo concluir respecto al carácter de la serie. No puedo asegurar nada. Entonces tengo que buscar otro criterio para determinar si esa serie es convergente o no. Claro, no es que al no cumplirse la desigualdad, inmediatamente, como no es convergente, es divergente. Puede ser que sea o convergente o divergente, no lo podemos determinar a través de este criterio. Les va a quedar para resolver a ustedes el último inciso, como para que ustedes practiquen. Después van a tener disponible la resolución y cualquier consulta en la clase que viene lo vemos, no hay problema. Pero les va a quedar para que puedan trabajar, ¿sí? Después que vean el teórico y que se puedan sentar y hacer las actividades, por ahí les va a ser un poquito más fácil comprender esto. Y si queda alguna duda, lo vemos en la clase de siguiente, no hay problema. ¿Tienen alguna duda, chicos, que quieren preguntar ahora? Profe, una consulta. Sí. A mí no me quedó claro cuando vos tenés 1 sobre 3 a la n más 1, ¿por qué te queda 3n? Uno, no queda 3n. A ver, espérate. No queda 3n. Pero, espérate que ahora tengo... ¿Ahí? ¿Esto? ¿Sí? Te Eso. queda acá 3n más 1, nada más que nos quedó el 1 ahí abajo, pero sería 3n más 1. Lo único que hicimos es extremos por medio, sino en su defecto multiplicás ambos miembros por lo mismo que tengo acá abajo. Acá se cancela y acá me quedaría el numerador, ¿sí? Me Ah, sigue quedando 3n más 1, nada más que nos quedó el 1 abajo, a ver si lo puedo modificar. Acá nos quedó el 1 abajo, pero sigue siendo 3n más 1. Ahí es una foto, me parece, ¿no? Ah, no, ahí está. ¿Te das cuenta? pero ¿por qué se cambió de lado del símbolo? Bueno, mira, vos en realidad no es que cambias de lado. A ver, ¿cómo haces esta desigualdad? ¿Cómo la planteas vos? Antes de hacer algo, primero vamos a distribuir acá la potencia, ¿sí? Sí. No estoy pudiendo... A ver. ¿Cómo haces para distribuir vos acá la potencia? Y distribuyo el exponente. Bueno, ¿cómo lo haces? Y me queda 1 a la n. No puedo escribir porque no me funciona, no anda lenta la compu, no me deja escribir. Pero ahí que me quedaría 1 elevado a la n, Claro, dividido quién. dividido 3 a la n. Bueno, dividido 3 a la n, entonces me quedaría 1 sobre 3 a la n. ¿Te das cuenta? El denominador me quedaría la n. No me deja escribir más. No sé por qué. Ahí. A ver. Ahí está. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Ah, perfecto. No, sí, ya entendí. Claro, y después lo simplifica. O sea, como que se cancela. Está bien. Claro. Despejan el 3 a la n más 1, pasa al otro término multiplicando. Claro, está bien. Y el 3 elevado a la n pasa al primer miembro, también multiplicando. Por eso nos queda 3 a la n menor o igual a 3 a la n más 1. Pero lo que hacemos es despejar ahí, hacer un pasaje. Exactamente, y 1 elevado a la n es lo mismo que decir 1, ¿verdad? Sí, Ay, Dios mío, mira todo lo que hice mal. No, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, pero ¿te diste cuenta? No te quedes con la duda, no hay problema. Sí. Es como si No, tuviéramos así expresado, entonces después pasamos el 3 elevado a la n y después 3 elevado a la n más 1. claro, está bien. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Si no, nos vemos en la semana que viene, la clase, miércoles y jueves. Bueno, voy a detener la grabación. Sí. Dale, Mati. No sé si quieren preguntar algo más.